Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. La carta de Romanos es la epístola favorita de mucha gente y sin lugar a dudas es mi epístola favorita. Yo creo que si me dijeran cuál de los 66 libros de la Biblia tú quisieras tener, si solamente puedes tener un solo libro, Romanos yo lo pediría en primer lugar, en segundo lugar Romanos y en tercer lugar Romanos otra vez. Yo creo que Romanos es una Biblia en miniatura. Yo creo que todo lo que yo tengo que saber acerca de la salvación está en Romanos. No hay absolutamente nada fuera de Romanos que, déjame decirlo de otra manera, no hay nada que yo tenga que saber acerca de la salvación, específicamente la salvación y de la santificación, que Romanos no me diga. Este es el libro que ha estado detrás de todos los grandes avivamientos de la historia y es el libro que más personas ha cambiado. Este autor dice que es la carta más influyente de la historia, F. Godet. Cada gran avivamiento espiritual en la iglesia puede ser relacionado a un mejor entendimiento de este libro como causa-efecto. Y la verdad que cuando lo enseñamos en nuestra iglesia, después que el templo se quemó y nos fuimos a aquel otro lugar, la transformación de vida en personas de la iglesia, de nuestra propia iglesia, según los testimonios que fuimos recibiendo, ha sido mucho mayor que con cualquier otro libro, estudio que nosotros hayamos hecho. Agustín es uno de esos grandes teólogos que fue cambiado por medio de este libro. Agustín era una persona sumamente promiscua, su madre vivía orando por él. Agustín le pedía a Dios que le quitara la lujuria, pero le decía, pero no todavía. Él disfrutaba su pecado y un día Agustín iba caminando y oyó a un niño decir esto, tole leje, que significa toma y lee. Él fue a su casa, cogió una Biblia, la abrió y este fue el texto que él leyó. Andemos decentemente, Agustín, el que venía de la promiscuidad, como de día, no en orgías y borracheras, Agustín, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Agustín se convirtió con ese texto. Y Agustín ha sido el teólogo más influyente, sin lugar a duda, de los primeros 1000 años de la iglesia. Agustín influenció enormemente a Calvino y Calvino es uno de los grandes teólogos más influyentes de la iglesia. De manera que para muchos Agustín es el teólogo que más ha influenciado a la iglesia en 2000 años. Él se convirtió con ese texto de Romanos 13. Martín Lutero fue cambiado, transformado y finalmente encontró paz en el Señor por medio de un texto de Romanos. Recuerden la frase, mas el justo por la fe vivirá. Agustín no podía encontrar paz, tranquilidad, perdón en Dios. Agustín llegó a decir que él odiaba a Dios porque él no podía reconciliar la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre y siempre se sentía acusado por Dios. Hasta que finalmente un día Dios, yo no voy a entrar en los detalles de la historia porque el tiempo que tenemos hoy para cubrir no nos permite eso, pero un día finalmente estudiando para enseñar la cátedra de Romanos, Agustín entendió el texto de que más el justo por la fe vivirá. Cuando él entendió eso, él encontró perdón y paz para su vida. Martín acostumbraba a confesarse hasta 3 horas diarias. Y yo creo que nadie ha entendido el pecado mejor que Martín Lutero. Realmente si entendiéramos el pecado y la santidad de Dios como Martín Lutero la entendió, aparte de la gracia,
nosotros viviríamos exactamente como Martín Lutero, es acusado, sintiéndonos acusados por Dios. Martín Lutero finalmente dijo esto: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Martín Lutero nació de nuevo. Con Martín Lutero cambió Europa entera. De manera que, de nuevo, Romano estuvo detrás del cambio de todo un continente. John Wesley viene muchos años después, y John Wesley en una ocasión está oyendo a alguien leer la introducción a la carta de Romanos, una introducción que escribió Martín Lutero, y esta es la historia. John Wesley asistió a una reunión en la iglesia el 24 de mayo de 1738 y escuchó al líder leer el prefacio del comentario de Lutero sobre el libro de Romanos. Más tarde comentaba Wesley sobre la experiencia de esa noche. Mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, pude sentir una extraña calidez en mi propio corazón. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación, y una seguridad me fue otorgada de que Él se había llevado mis pecados, aún los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Leyendo una introducción a Romanos. Imaginémonos entonces lo que Romanos podía hacer en la vida de John Wesley. John Wesley venía de, creo que Carolina del Norte, en una ocasión, después de haber ido a predicar y a evangelizar por una semana o dos, y no era creyente. De manera que para ser creyente, para predicar el evangelio, en términos de lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia, no hay que ser creyente. Debe ser creyente, pero muchos incrédulos han predicado el evangelio sin haber creído. Wesley era uno de ellos. Y él venía en el barco y se comenzó una tormenta, y mientras él se moría de miedo en medio de la tormenta, él veía a unos moravitas, Moravians en inglés, orando y muy tranquilos, muy quitados de bulla. Y ese día él descubrió que ellos conocían algo que él no conocía. Y finalmente este día, que entiendo fue posterior a esa experiencia, él nació de nuevo también. Romanos. Cambió a Agustín, cambió a Lutero, cambió a Wesley. Tres de los grandes hombres que Dios ha usado en la transformación de naciones. Wesley fue un gran predicador que influenció a la sociedad de sus días enormemente. Eso a manera de introducción. Ahora vamos a dar un poquito de trasfondo de la carta de Romanos. Bueno, la carta fue enviada por Pablo a una iglesia de una ciudad a la que él no había ido. Él mismo testifica de eso en su carta. Él tenía deseo de irle a visitar, pero no había ido. Entonces, esta es la carta que Pablo envía a la ciudad de Roma, una ciudad vital, importante, porque era la capital del imperio. Se calcula que la ciudad tenía aproximadamente 1 millón de habitantes para la época en que esta carta se escribe, y como era costumbre en aquel tiempo, la mayoría de la población eran gente o campesinas o esclavos, y muchos judíos ya habían emigrado a Roma y estaban viviendo en Roma. De hecho, en Roma se calcula que había unas 12 sinagogas. Una sinagoga podía ser establecida con 10 hombres, 10 varones que estuvieran presentes, judíos, pudieran constituir una sinagoga. Pero obviamente en la medida en que el número de la población aumentaba, de la población judía, asimismo aumentaba el número de sinagogas, y se calcula que Roma tenía unas 12 sinagogas. La ciudad, muy antigua, fundada unos 700 años antes de Cristo, específicamente en el año 753 antes de nuestra era. La carta entonces es enviada a la iglesia que estaba en esa ciudad, y no sabemos cómo la iglesia fue fundada, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero es considerada la obra maestra de Pablo, es como el magnus opus del apóstol Pablo. Esta es su teología sistemática, aunque no es una teología sistemática, pero pudiéramos decir de su obra teológica por excelencia, donde se observa, donde tú puedes ver la madurez del pensamiento teológico del apóstol. El propósito puramente doctrinal. Esto no es un libro de
corrección de problemas, como si es la carta a los Corintios, por ejemplo, la carta a los Gálatas, es problemas que la iglesia estaba teniendo. Aquí no se está corrigiendo a nadie, aunque cuando llegamos a los capítulos últimos, Pablo sí nos habla de cómo llevarnos bien uno con el otro a pesar de nuestras diferencias, porque uno comían vegetales y otro comían carne, uno guardaban el día de reposo, otro no lo guardaban, y hay como una especie de corrección, pero no es a la manera de la carta a los Corintios. Y básicamente la parte doctrinal es cómo el pecador puede encontrar perdón en Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y a través de su gracia. El tema de la carta es resumido en un versículo, en esencia, Romanos 1, 16, 17, dos versículos. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y finalmente el versículo 17 termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el resumen, o mejor dicho, ese es el tema que resume toda la carta. Es la salvación a través de la fe. Ese es el texto entero. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las cartas todas tienen un propósito, todas tienen un tema. Y usualmente tú puedes encontrar el versículo, el texto, la porción que nos habla de ese propósito. Ese es el tema de la carta de Romanos. Hablando todavía un poquito acerca de la iglesia, decíamos hace un momento que no estamos seguros de quién la fundó. Algunos hablan de Pedro, pero no hay evidencia de eso. Otros hablan de Pablo, tampoco hay evidencia de eso. Tenemos evidencia histórica que tanto Pedro como Pablo murieron martirizados en Roma. Quizás, lo más probable, pero tampoco lo podemos afirmar categóricamente, es que el día en que ocurre Pentecostés, había un grupo de individuos que venían de Roma. Quizás eso que se convirtieron en Pentecostés regresan a Roma y fundan la iglesia. Es posible porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, esta es una iglesia ya madura, como lo vamos a ver en capítulos más adelante. Esta es una iglesia teológica. Él no le está escribiendo leche a esta gente, esto es alimento sólido. Es el libro más teológicamente sólido que pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento y su único rival es Hebreo, o la carta a los Hebreos. De manera que Hechos 2:10 quizás nos da una idea de dónde pudo haber estado el origen. Dice que había gente que había venido a Jerusalén de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Un gentil convertido al judaísmo, que habían venido de Roma. Y resulta que la iglesia de Roma, como lo vamos a ver, era una iglesia mixta, de judíos y gentiles. Quizás esta gente se convirtió esa vez, se fue a Roma, y ahí comenzó la iglesia de Roma. Es posible, pero no lo podemos afirmar. La composición, como acabamos de decir, es mixta o se considera mixta. Algunos opinan que era mixta, pero de esta manera, judía, cristiana, mayormente judía. Y que el argumento es que el argumento de Romanos, o las razones, mejor dicho, el argumento de Romanos es más aplicable a judíos. Abraham es mencionado múltiples veces como padre, y hay múltiples referencias al Antiguo Testamento. Entonces muchos opinan, oye, una audiencia gentil ni tuviera tanto énfasis en Abraham, ni tuviera tanto énfasis en el Antiguo Testamento. Otros opinan que esta iglesia era principalmente gentil cristiana, aunque habían judíos, pero que era mayormente compuesta de individuos no judíos convertidos al cristianismo. Entonces aquí hay múltiples citas que ustedes pudieran buscar donde hay alusiones al pueblo gentil que justifican la defensa que algunos hacen en esa dirección.
La ocasión, la fecha, la razón por la cual Pablo escribe esta carta, bueno, definitivamente Pablo quería ir a visitarles. No conocía esta iglesia, pero quería ir hasta ellos y él está enviando esta carta como manera de introducción quizás hasta que él pudiera llegar hasta allá. En Romanos 1:13 leemos que dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. O sea, más de una vez sus planes fueron impedidos. Circunstancias, pero probablemente Dios. Hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener, aquí está la razón, algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo está diciendo, yo quiero ir a ustedes, yo quiero tener algún fruto. No es algún beneficio, como vamos a ver más adelante. Él quiere ir a predicar el evangelio en un área donde él no ha predicado. Él quiere tener frutos de conversos, porque más adelante él habla de que ya no quedaba lugar para él continuar predicando el evangelio en toda el área donde él había estado moviéndose, porque ya lo había predicado. Es increíble que el apóstol Pablo, con todas las limitaciones de viajes de esa época, le escribe a la iglesia de Roma y dice, se me acabaron las regiones de evangelización, ya yo las visité todas. Imaginémonos a Pablo en el día de hoy con avión, con carro, con internet, página web, celulares. Yo creo que explotaría el mundo porque él prácticamente hizo eso con todas las limitaciones en aquel momento. Yo el otro día estaba tratando de hacer el ejercicio, pensando, ¿verdad? Cuando algunos me dicen que trabajo mucho y me muevo mucho, comencé a pensar en Pablo y dije, yo creo que Pablo lo haría 8 veces eso, porque este individuo, por lo que tú lees, era incansable e imparable continuamente. Yo no me lo imagino en el día de hoy. Ok, continuamos. El origen de la carta, ¿de dónde se escribe esta carta? ¿De dónde sale? Va a Roma, pero ¿de dónde salió? Bueno, hay diferentes teorías y opiniones, pero muchos opinan que esto probablemente se escribió desde Corinto o quizá desde Grecia. Y Corinto es el área favorecida. Y vamos a ver en un momento el por qué. ¿Cuándo? Bueno, dijimos que esta carta se escribió hacia los finales de Pablo, cuando su pensamiento había alcanzado madurez. 25 años quizás después que el Evangelio estaba siendo esparcido y predicado, es cuando probablemente esta carta se escribió. De manera que esto no es una carta temprana y se piensa que Pablo escribió esta carta ya después de ser un misionero veterano. Primer viaje había pasado, segundo viaje había pasado, probablemente después de su tercer viaje es cuando Pablo hace uso de esta carta. ¿Por qué se piensa que Corinto es el lugar favorito para pensar en las ciudades de donde esta carta se escribió? Bueno, en el capítulo 16, ya al final de la carta, Pablo dice lo siguiente: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Usualmente las cartas eran enviadas con una persona. La persona que la llevaba, que no era un cartero, sino una persona que iba de esta ciudad a la próxima y que fuera confiable, Pablo está enviando con toda probabilidad, dado el lenguaje, está enviando esta carta con Febe. Bueno, entonces, si habla de Febe y ella era diaconisa de la iglesia en Cencrea, tenemos que preguntarnos dónde estaba Cencrea. Cencrea era una ciudad de puerto de Corinto, era uno de los puertos de Corinto. De manera que, si Febe es quien va a llevar la carta, que es lo más probable, y ella es diaconisa de la iglesia en un puerto de Corinto, lo más probable es que Pablo estaba en esa ciudad cuando le escribió y de ahí la enviara. Pero aparte de eso, Pablo menciona en Romanos 16 un grupo enorme de personas a quien él quiere saludar en la carta. Y está mencionado en Romanos 16, 23, la persona de Gallo y la persona de Erastos. Esos dos personajes están asociados con la iglesia de Corinto. Usted puede buscar esa referencia, 1 Corinto 1:14, 2 Timoteo 4:20. Entonces, Corinto es la ciudad favorecida para pensar desde dónde Pablo escribió esta carta. La fecha,
No hay acuerdo absoluto, pero se cree que entre el año 56 y otros hablan del 57 al 59, pero siempre pensando en sus viajes misioneros después de su tercer viaje misionero. Pablo es decapitado en los años 60, de manera que si él escribió esto al final de los 50, ciertamente él escribió esta carta al final de sus días, ya siendo un misionero veterano, con mucha experiencia, mucho conocimiento y mucho entendimiento teológico. Ok, esto nos da una idea de la ciudad, de la iglesia, del envío, de dónde salió, de la ocasión, etcétera, etcétera. Vamos a entrar ahora directamente, por falta de tiempo, a lo que es la exposición de la carta propiamente dicha. Versículo 1 hasta el 7 vamos a estar leyendo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Voy a detener ahí un momentito. La costumbre era en las cartas de la antigüedad identificar el autor de la carta desde el principio. Nosotros no hacemos eso hoy. Nosotros escribimos y al final firmamos. Miguel. Esa no era la costumbre. La costumbre era identificarse desde el inicio y eso es lo que Pablo está haciendo. Se identifica como siervo, llamado, apóstol, apartado para el Evangelio. Que él ya había prometido, él es una referencia a Dios, a Cristo, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. O a Dios Padre más bien, porque el próximo versículo lo identifica cuál de los miembros de la Trinidad. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nota cómo dice que Él fue declarado con poder por la resurrección, conforme al Espíritu, pero por un hecho, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es ese hecho de poder que realmente declara ciertamente este era el Hijo de Dios que la tumba no pudo retener. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, próximo versículo, entre los cuales estáis también vosotros. Por tanto, algunos dicen, ¿te das cuenta que esto es una iglesia de gentiles predominantemente? Llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el texto del 1 al 7. Vamos a ver si lo podemos exponer y irlo desglosando. Palabras claves en el texto. Pablo, tengo que preguntarme quién era. En este caso es como fácil saber, pero cuando usted está estudiando la palabra necesita pararse y detenerse, porque quizás para alguien que está comenzando no conoce muchas cosas acerca de Pablo y es una buena manera de ir conociendo acerca del autor, investigar todos los lugares donde la palabra habla de Pablo. Se catalogó como siervo. Recientemente hicimos esa conferencia, ahora un siervo para su gloria. Mientras hoy nos afanamos en llamarnos apóstol, los apóstoles se afanaban en llamarse siervos. Un siervo que era apóstol, que fue llamado por Dios, que fue apartado por Dios. Todas esas palabras están ahí en 1:1. Rápidamente vamos a comenzar con Pablo, con la primera palabra. Pablo, ¿quién era? ¿Quién fue? Bueno, su nombre era Saulo. ¿Recuerdan cuando Cristo lo encuentra camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En la antigüedad era frecuente cambiar de nombre. Cuando una persona cambiaba de relación, frecuentemente cambiaba de nombre. Entonces, tú eres Saulo, pero ahora tú te conviertes, cambió la relación, ahora te vas a llamar Pablo. Simón Pedro, Cristo le cambió el nombre también. ¿Por qué? Porque Pedro era alguien que no le conocía, pero eventualmente llegó a conocerle. Su nombre era Simón. Jacob fue llamado Israel en un momento dado. Eso era costumbre. Cuando un esclavo alcanzaba su libertad, el esclavo cambiaba de nombre. Abraham, pero cuando Dios lo encuentra ya se va a llamar Abraham, padre de muchas naciones.
entonces a Sarai, a Sara, y así sucesivamente. Filipenses 3:5 nos dice de dónde venía Pablo, de la tribu de Benjamín. Esa era la costumbre, la descendencia, la genealogía se guardaban en el templo de Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, se terminaron todas las genealogías, ya nadie sabe de dónde viene, pero eso era costumbre, identificarte como tal. Hebreo de hebreos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, tú puedes revisar mi genealogía, no hay gentiles por ningún sitio. Todo es judío, 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 hebreo de hebreos. Ciudadanía, bueno, él era romano, él era hebreo de nacimiento, pero era romano, como nos deja ver Hechos 16:37. Mas Pablo dijo, aunque somos ciudadanos romanos, en el pasado tú podías llegar a ser ciudadano romano porque por nacimiento lo podías comprar. No sabemos exactamente de qué manera Pablo adquirió su ciudadanía, pero él la usó, porque en esa ocasión, cuando él lo metieron preso sin haberlo juzgado, y entonces ahora venían a sacarlo en medio de la noche, le dice, no, nosotros somos ciudadanos romanos, ustedes nos metieron preso aquí ilegalmente, que venga el mismo procónsul a sacarnos. Entonces, él hizo uso de su ciudadanía. ¿Dónde nació? En Tarso de Cilicia, Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Nosotros sabemos más tempranamente, antes de llegar a Hechos 22, cuando Pablo se convierte, que la iglesia no quiere recibirlo, que Bernabé está tratando de introducirlo, un poco más adelante dice, entonces Pablo se fue a Tarso, es su lugar de origen. Punto. ¿Usted sabe lo que dice después de eso? Entonces hubo paz en todas las iglesias. En otras palabras, cuando Pablo se convierte, las iglesias estaban intranquilas. Exacto, Pablo, convertido. Nadie creía en Pablo. La iglesia estaba en desasosiego. Pablo se fue a Tarso, el entonces no está ahí accidentalmente. Entonces, hubo paz en todas las iglesias. Aparentemente, el hecho de que Pablo venía de donde venía no le trajo paz a las iglesias. Y en segundo lugar, quizás Pablo era un buen dominicano muy fogarate y las iglesias lo veían avanzar muy rápido y hubo paz. Ok, discipulado. ¿Quién discipula a Pablo? No, nadie. Dios. Míralo aquí en Gálatas 1:15-18. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, Dios lo reveló, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no fue el hombre que me discipuló, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Y esos 3 años, ¿dónde estuvo? En Arabia. ¿Con quién? Con el Señor, siendo discipulado por el Señor. Con lo cual, él completó su requisito para ser apóstol. Cristo se le apareció, él fue testigo ocular de la resurrección y él fue enseñado directamente por el Señor. Conversión de Pablo, ¿cuándo ocurre? Alrededor del año 33, el año 34 aproximadamente de nuestra era. Pablo se convierte, se va a Tarso, como yo acabo de decir, y posiblemente 7 a 10 años después es cuando se da su primer viaje misionero. De manera que por los primeros 7 a 10 años de la conversión de Pablo, nosotros no sabemos absolutamente nada de Pablo. 3 años en Arabia y luego unos años más, probablemente en Tarso. Dios trabajando en él probablemente de una forma más local, formando su carácter, hasta que finalmente, ¿quién lo va a buscar a Tarso? Bernabé, porque la iglesia estaba creciendo mucho, necesitaban ayuda y Bernabé sale para Tarso a buscar a Pablo y lo trae. Pablo habla aquí de cómo él cuando viajaba a Damasco, pues él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De manera que Dios no le dio alternativa a Pablo. Ve, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Primera palabra clave, Pablo. Segunda palabra, siervo. La palabra traducida como siervo es doulos.
El doulos era alguien que trabajaba para su amo sin salarios, simplemente por la comida y por amor a ese amo. La costumbre era que, en la costumbre judía por lo menos, la costumbre hebrea, cada 7 años los esclavos tenían que ser liberados. Y en el año de jubileo, que era cada 50 años, los esclavos tenían que ser liberados. El doulos, cuando le tocaba su libertad, muchas veces decía: amo, yo he llegado a quererte, yo estoy en disposición de quedarme contigo sin salario. Y entonces se le perforaba la oreja y se le colocaba un arete, y él trabajaba para el resto de su vida sin salario. Ese era el doulos. Pablo se consideraba un doulos del Señor, alguien que trabajaría para el Señor sin ningún beneficio que le estuviera buscando. También se considera apóstol, y literalmente el apóstol era lo que la palabra apóstol significa en su contexto general, es un enviado solamente. Pero Hechos 1, 21 y 22 nos dice que Pedro, cuando se iba a nombrar el sustituto de Matías, dijo que debía ser alguien que hubiese estado con ellos desde el principio y hubiese sido testigo ocular de la resurrección, lo cual Pablo una y otra vez saca a relucir en sus cartas, que él llenaba esos requisitos. Seguimos. Bueno, el texto habla de que también fue apartado por el Señor. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 1, 15 y 16, que ya leímos. Dice: cuando Dios me apartó, cuando desde el vientre de mi madre. Es increíble pensar que Dios apartó a Pablo estando en el vientre de su madre, y después que Pablo nace, él se pasa 30 años sin conocer a Cristo y persiguiendo la iglesia por un periodo de tiempo. Pero ya era elegido. ¿Te das cuenta? Nuestra elección precede nuestro nacimiento incluso. Y Dios le hizo la revelación de su Hijo. Él también dice que fue llamado. Hechos 9:15 dice: pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido. El Señor hablándole a Ananías. No sé si recuerdan ese texto. El Señor le está hablando a Ananías. Ananías está sorprendido que Pablo es el instrumento escogido, pero el perseguidor de la iglesia, sí, Ananías, Pablo. ¿Tú estás seguro, Señor? Sí, es Pablo. Y el Señor le dice a Ananías: ¿por qué? Porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El llamado de Pablo fue a los gentiles todo el tiempo, desde el principio, de los reyes y de los hijos de Israel. De manera que los judíos tenían una participación en el ministerio de Pablo, pero su participación mayor tenía que ver con gentiles en medio de reyes, y una participación secundaria con los judíos quienes habían recibido ya a Pedro como apóstol principal. Ok, todo eso, versículo 1. Versículo 2, 3 y 4. Pablo habla de que fue un evangelio previamente prometido. Prometido a través de los profetas. Pero el evangelio es llamado en Apocalipsis el evangelio eterno. De manera que el evangelio es algo concebido en la mente de Dios, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación. El evangelio no fue un plan B después que Adán y Eva pecan. Es un plan A desde antes de Adán y Eva ser creados incluso. Pero fue prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Y el evangelio, Pablo dice aquí en el versículo 2 al 4, que es acerca de Jesús. Hemos insistido muchas veces en que cuando yo doy mi testimonio, está bien que yo dé mi testimonio, pero mi testimonio tiene que estar anclado siempre en el testimonio de Jesús. Mi testimonio no es el evangelio. El testimonio de Jesús es el evangelio. Entonces mi testimonio debe dejar claro la cruz, porque si hay un problema hoy en día es que frecuentemente la cruz no está presente en los mensajes, y si está presente hay casi que bucear para tú encontrarla, cuando en realidad la cruz o la historia de la cruz, el testimonio de Jesús es el evangelio. Y aquí está Pablo diciendo, es un evangelio acerca de Jesús, descendiente de David, y que fue confirmado por la resurrección. Ya yo hice alusión a ese texto anteriormente. Pablo sigue diciendo: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre.
Pablo recibió su llamado para promover la obediencia entre los gentiles. Ese es su llamado principal. Pero escucha cómo Pablo dice esto, que eso ha sido hecho de esa manera por amor a su nombre. La motivación de Pablo al llevar a cabo el Evangelio no son los beneficios de Dios, no es la prosperidad que hoy tanto se habla. Pablo está movido por amor al nombre de Cristo. No es el infierno la motivación primaria, es una motivación al infierno y los perdidos, pero no es el infierno la motivación primaria de Pablo, es el amor a su nombre. Y la motivación secundaria es los perdidos. Ese es un énfasis que tenemos que hacer una y otra vez. La salvación, el Evangelio, tu vida, la mía, la de Cristo, nada puede estar centrada en el hombre. El hombre no es el centro de la historia, no es el centro de la historia del universo, no es el centro de la historia de Dios, no es el centro del plan de Dios. Dios es el centro del plan de Dios. Y el hombre entonces es el beneficiario de Dios. Pablo tiene eso muy claro. Él fue llamado, se le dio un apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Eso es exactamente lo que Juan dice al final de sus días acerca de este grupo de individuos que salieron a evangelizar en la tercera carta de Juan, versículo 7. Pues ellos salieron por amor al nombre. La razón por la que hay que enfatizar eso, porque si hacemos al hombre el centro del plan de salvación y la motivación para lo que hacemos, ¿qué pasa cuando se acaba la historia de la redención y todos estamos en el cielo y se acabó el plan de redención? Y ahora, ¿cuál motivación tenemos? No tendríamos ninguna, porque ya el hombre que iba a ser salvo ya está salvo y está en el cielo. Pero si Dios es la motivación, cuando entremos en gloria, la motivación permanece. Y el hombre es el receptor de los beneficios. El texto de Juan de la tercera carta dice, ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. En otras palabras, ningún beneficio, ninguna bendición, ninguna paga. Ellos salieron por amor al nombre. Yo no sé cuál es la motivación nuestra para obedecer. Yo no sé cuál es la motivación nuestra para evangelizar cuando lo hacemos. Yo no sé cuál es la motivación de cada predicador. Pero yo estoy aquí para decirle que si la motivación de su obediencia, si la motivación de su predicar o enseñar o ministrar no es amor a Dios, que le comience a pedir perdón a Dios, porque alguien está en su lugar. Y dos, que le comience a pedir a Dios que le dé amor por Él, para que Él se constituya en su motivación. Porque el que esté en primer lugar como mi motivación es mi Dios funcional. ¿Sí o no? Claro, porque está en primer lugar. Entonces yo necesito a Dios en ese primer lugar. Pablo lo tenía en ese primer lugar. Ok, versículo 7 nos da una idea de a quién se le envió esta carta. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me encanta la manera como el corazón pastoral de Pablo sale a reducir a todos los amados. No dice a todos los creyentes, a todos los amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo tiene claro que esta gente que ha llegado a creer, Dios ama a esa gente, todos los amados de Dios. Esos son sus destinatarios, pero que están donde? En Roma, no en Corinto, no en Grecia, específicamente en la iglesia de Roma. Y Pablo dice, él los identifica como santos. Esa es la palabra favorita de Pablo en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. La palabra favorita de Pablo es santos, que implica separados, apartados. Y eso es como Pablo nos llama a nosotros los creyentes. Gracias a vosotros y paz. Es un saludo griego, hebreo, porque la palabra ahí que Pablo usa para gracia en hebreo sería esta palabra que aquí aparece, es saludos, es charein,
Y Pablo usa charis, que es una forma acortada, ¿verdad?, para decir gracia a vosotros, pero el hebreo saludaba con shalom, paz, gracia y paz. Es una fórmula que aparece prácticamente en todas las cartas de Pablo. Creo que hay una sola excepción o dos donde Pablo no saluda de esa manera. Seguimos. Versículo 8 al 10. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros. Pablo está dando gracias por un grupo de gente que él ni conoce. Él no ha ido a Roma. Y Pablo está dando gracias a Dios por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Aquí hay varias cosas que podemos hacer notar. En primer lugar, como él mismo comienza diciendo en el versículo 8, Pablo comienza dándole gracias a Dios por la iglesia. ¿Recuerdan cuando el pastor C.J. Mahaney predicó aquí en Por Su Causa? Creo que fue aquí, porque ahora no me acuerdo si lo vi en otra ocasión. Él hablaba de cómo Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le da gracias a Dios por ellos. Y él decía, yo no sé cómo Pablo le da gracias a Dios por la iglesia de Corinto. Una iglesia dividida, una iglesia mal usando los dones, una iglesia que cuando se sentaban a celebrar comunión unos se emborrachaban, otros dejaban sin comida a los otros. Y Pablo comienza diciendo que él está dando gracias a Dios por ellos. Probablemente yo creo que yo le pediría a Dios que lo disciplinara. Pero Pablo le da gracias a Dios por la iglesia. Pablo tiene claro que si es una iglesia, le pertenece a Dios. Y por tanto, él tiene que darle gracias a Dios, porque eso es una obra de Dios. Que no sean todos, está bien. Pero tiene que darle gracias a Dios por su obra. Y eso es lo que él está haciendo. Si son tres, pero son su iglesia. Y en la obra de Dios. Y son los salvos de Dios y los amados de Dios. De manera que, aquí tú lo ves otra vez. Doy gracias a Dios. Creo que Pablo, en una sola carta, no da gracias a Dios por la iglesia. Y fue la carta a los Gálatas. Y yo creo que está bueno que no diera gracias a Dios por los Gálatas, porque ellos habían abrazado otro evangelio. Yo no puedo dar gracias a Dios por otro evangelio. Yo creo que hasta ahí se ve la pasión de Pablo por el verdadero evangelio. Por los Gálatas, no, vamos a esperar que ellos se enderecen y después le damos gracias a Dios por ellos. Pero creo que es la única carta donde Pablo no da gracias a Dios. Vamos a analizar esto un poquito más adelante, pero se dice que por todo el mundo, recuerden que la palabra todo en el Nuevo Testamento no implica el 100%. Esto no implica que en cada rincón ya se está hablando de la fe. Porque tú lees en los evangelios a Cristo decir, cuando yo sea levantado, atraeré a todo el mundo hacia mí, y no todo el mundo fue atraído. Y venía gente de toda Judea, y no vino toda Judea. De manera que esto es una expresión para hablar de, en general, se habla de vuestra fe. La palabra fe aquí en Romano, al igual que un texto anterior, para promover la obediencia a la fe, se refiere al conjunto de doctrinas cristianas, no a la fe personal en Cristo, sino la fe, el conjunto de doctrina cristiana en la que ellos han creído. La gente está hablando de eso, de sus creencias, de su confianza en eso. Sirvo en mi espíritu por la predicación o en la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, aquí está el texto, ¿verdad?, que le hacía mención. Gálatas es la excepción. Se habla de que por todo el mundo se habla de su fe, y fe en este contexto básicamente se refiere a las creencias cristianas en general. Ya yo hablé de estas cosas. 1:9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Nota cómo Pablo tiene el uso selecto de palabras. Sirvo en mi espíritu. No es simplemente mis obras. No es simplemente que yo obedezco. No es que cuando yo obedezco, mi espíritu
quiere obedecer también. Muchas veces nosotros hacemos las cosas en obras, pero no en espíritu, ¿cierto? Bueno, yo lo voy a hacer porque el Señor lo manda, pero mi espíritu no lo siente. Pablo está selectivamente diciendo, no, yo sirvo a Dios en mi espíritu está doblegado a la obediencia a Dios. ¿De qué manera le sirve Pablo? En la predicación del Evangelio. ¿Te das cuenta el énfasis que estamos haciendo? Eso es lo que hoy no se hace. Pablo continuamente, ya él ha mencionado la palabra evangelio 2 o 3 veces en 10 versículos. Continuamente el evangelio. ¿De quién? De su Hijo, de Jesucristo, de Dios. Cuando Pablo servía con frecuencia, él quería que sus hermanos supieran que Dios estaba consciente de su actitud interior. Mire esta frase, me es testigo. Dios es testigo. Y eso es una frase recurrente en las cartas de Pablo. Yo llamo a Dios mi testigo, invoco a Dios mi testigo. De manera que yo estoy consciente de que Dios puede decir, Pablo está diciendo la verdad. De cómo sin cesar hago mención de vosotros. El texto continúa en el versículo 10, en mis oraciones. El corazón pastoral de Pablo. Él no dice simplemente cómo de vez en cuando yo oro por ustedes. Sin cesar. Cada vez que yo leo las cosas de Pablo, las cartas de Pablo, yo recibo convicción de pecado. Porque yo no puedo decir que sin cesar yo estoy orando por cada persona a la que le estoy ministrando, o le estoy llegando, o le estoy predicando. Si lo dijera le mintiera, de manera que no lo puedo decir. Pero Pablo continuamente habla de que sin cesar yo estoy orando por ustedes. Es una cosa extraordinaria al corazón pastoral de este hombre. Ya yo esto mencioné en todos estos textos que usted tiene aquí en pantalla. Usted puede ver 2 de Timoteo 1:3, Gálatas 1:10, Efesios 6 al 7, Colosenses 3:22, donde Pablo enfatiza que su servicio es para Dios. Y esto es lo que le está diciendo aquí. A quien sirvo, pues Dios, a quien sirvo, su servicio no era para los hombres, sino para a Dios. Aquí están varios pasajes donde usted puede buscar textos similares que hablan de Pablo llamando a Dios como testigo. Pablo siempre busca la manera de decir de una u otra forma, mi servicio es sincero, sirvo con una limpia conciencia. Aquí dice Dios es mi testigo, pero él quiere dejar claro que su servicio es sincero, siempre centrado en el Evangelio, en la palabra y siempre movido por la oración. Sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Romano 1:10. Romano 1:10. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios. Pablo tiene un tiempo orando por llegar hasta allá y no ha podido. Al fin logre ir a vosotros. Pero Pablo está consciente de que si no es la voluntad de Dios, ni él quiere ir, ni va a llegar. Por eso que él dice, siempre orando por vosotros siempre, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios. Él está consciente que si él no ha llegado, es porque Dios no lo ha querido. En el plan de Dios. Yo creo que si nosotros tuviéramos esa actitud ante la vida, ante todos los eventos y circunstancias, ese es el fin de nuestras frustraciones. ¿Sí o no? No se pudo. Dios no quiso. Se pudo. Dios lo quiso. Eso no quiere decir que yo no sea proactivo. Yo hago todo lo que me toca hacer. Y cuando ya yo creo que lo voy a recibir y Dios me lo quita de la mano, yo digo, bueno, gracias Dios. Porque esa no era tu voluntad. La mejor manera de yo descubrir la voluntad de Dios es observando lo que pasa y lo que no pasa. No pasó. Gracias Dios. En vez de estarme quejando. Pasó. Gracias Dios. En la salud,
y en la enfermedad, literalmente. Yo hablaba con alguien el otro día, no sé si hablaba con este grupo, pero decía, si Dios bajara y me preguntara, ¿tú puedes vivir tu vida otra vez? ¿La quiere con diabetes? Tengo 42 años, o sin diabetes. Yo le diría con diabetes. La razón es que de yo responder sin diabetes, le estaría diciendo a Dios, ¿sabe por qué? Porque en la primera vida que me diste te equivocaste. Y en esta yo quiero que tú la repares. Yo prefiero con diabetes porque yo sé que Dios no se equivocó cuando me dio diabetes a la edad de 11 años. Como Él no se equivocó, si yo la tengo que vivir otra vez, yo la quiero exactamente igual porque Dios no se ha equivocado. Eso como que no le sienta bien a todo el mundo porque todavía pensamos que Dios se equivoca. Ese es el problema, que vivimos teológicamente inconsistentemente. No, Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, yo quiero mi vida en la parte que no depende de mí. Porque si yo he hecho errores, yo quisiera decir, bueno, sí, yo quiero enmendar mis errores, no quiero volverlo a cometer. Me refiero a las cosas que no dependen de mí. Mi diabetes no dependió de mí. Yo no la pedí, yo no la mandé a buscar. Me llegó por voluntad de Dios. Pues mi próxima vida, si la tuviera que vivir, yo la quiero otra vez, porque a mí me llegó por voluntad de mi Dios. Y Él sabe por qué yo la necesitaba. Ok, seguimos. La voluntad de Dios es un tema recurrente una y otra vez en las cartas de Pablo. Y debe ser un tema recurrente una y otra vez en nuestras conversaciones. Eso es algo que ha ido saliendo de las conversaciones de los cristianos y no debe ser. Hace 100 años atrás, 150 años atrás, las cartas entre cristianos estaban plagadas de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Los soldados norteamericanos en la guerra civil, muchos de ellos eran creyentes, pero estaban obedeciendo a órdenes de sus generales, sus superiores, y escribían a sus esposas, mañana iremos a la guerra, si la providencia quiere, si la providencia lo determina, iré a casa en 6 meses, en 3 meses. Ellos estaban conscientes que la providencia era que iba a determinar si vivían o no vivían. Romanos 1, 11 y 13, porque anhelo veros, pero Pablo ni siquiera conoce a esta gente, para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. El apóstol nunca se veía tan superior a sus ministrados, sino que nos confortemos, él se veía como uno de ellos, para que nos confortemos mutuamente. Yo quiero llegar a vosotros para confortaros, pero yo quiero que ustedes me conforten, porque yo tengo necesidades y debilidades humanas también. Cada uno por la fe del otro. O sea, yo por mi fe y tú por la tuya. Nos vamos a confortar de esa manera. Tanto la vuestra como la mía, ahí está. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Ahí está la expresión del anhelo de Pablo de querer ir a visitarle. Ya hemos hecho énfasis sobre esto. Él quiere impartirle algún don. El texto no nos dice, ni el resto de la palabra, si es que Pablo tenía la intención de ir a imponer manos sobre individuos y poderle impartir algún don literalmente hablando, o simplemente lo que él está diciendo, que es lo que la mayoría piensa, que la expresión significa yo quiero darle alguna bendición, porque un don es una bendición, que es lo que él estaba diciendo, yo quiero ir a vosotros para dejar entre vosotros alguna bendición en la manera en que yo pueda ministrar entre ustedes. Nota cómo Pablo quiere ir a dar, no a quitar, no a recibir. Yo quiero impartir algún don. Pablo le tenía sin cuidado la parte de recompensa. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? De que no había podido llegar a pesar de sus oraciones. Seguimos, versículo 14 y 15. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros,
para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio otra vez. La palabra Evangelio, Evangelio, Evangelio. La centralidad del Evangelio en la predicación. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, Pablo tenía una pasión por alcanzar al perdido. Recordemos que la primera pasión de Pablo era el amor por Dios, pero él tenía una pasión por alcanzar al perdido. Primeramente, lo hacía por amor a Dios, pero de manera secundaria por alcanzar a ese perdido. Esta expresión aquí, tengo obligación para con los griegos como con los bárbaros, es la misma que la siguiente, para con los sabios como con los ignorantes. Para el mundo antiguo, para los griegos eran los sabios, los educados, la población que hablaba griego. Los bárbaros, todo el resto. Los ignorantes, bárbaros. Los no educados, bárbaros. De manera que esto es simplemente una forma de repetición, lo cual es común en el lenguaje hebreo. Bueno, aquí está. Las masas no educadas, bárbaros. Los no griegos, bárbaros. Todos aquellos que no hablaban el idioma griego, bárbaros. ¿Y ellos quién eran? Los sabios. ¿Por qué? Porque ellos eran los educados, los finos, los sofisticados. Pero nota como Pablo dice, no importa si tienen educación o no tienen educación. Si son ignorantes, si son sabios. Yo me encuentro endeudado. ¿Nos vemos nosotros como deudores del incrédulo? Nosotros que tenemos amigos y familiares incrédulos, que muchas veces no nos queremos juntar con ellos. Ya no nos caen bien. Ya no nos agradan. Usted ha pasado por esa experiencia, ¿verdad? Pablo no era así. Pablo dice, no, yo tengo una deuda con ellos. Yo me siento endeudado porque hubo una vez que yo era incrédulo y yo estaba perdido y Dios me alcanzó y yo quiero alcanzarlo. Yo quiero que a ellos les pase lo mismo que a mí me pasó. Eso nos debe dar a nosotros una idea, o esta carta debe dar a nosotros una idea de que realmente tenemos que pedirle a Dios que nos dé otra mentalidad. Y es que a mí no se me puede olvidar de dónde Dios me sacó. Y uno de los problemas que nos pasa cuando nos convertimos es que nos relacionamos de ahí en adelante muchas veces solamente con creyentes y vivimos en un gueto de creyentes. Y se nos olvida de dónde a mí me sacaron, de todo lo que me limpiaron, de cómo yo pensaba, de dónde yo iba, de lo que yo hacía. Pablo nunca se le olvidó eso. Llegamos entonces al versículo 16 y 17, el centro, el meollo, el corazón, el pico de la carta de Romanos, si usted quiere. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Ese fue mi texto de predicación el domingo pasado en Guatemala. No me avergüenzo del Evangelio. En medio de una nación inmersa en el Evangelio de la prosperidad, yo entendí que Dios me daba dirección para hablar de que no podemos avergonzarnos del Evangelio. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está consciente de que él es un perseguido, Pablo está consciente de que él ha estado en prisión, Pablo está consciente de que en Atenas lo ignoraron, en Corinto se burlaron de él, en Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto, en Filipo le estuvo preso. Él ha estado en todas estas ciudades. En Tesalónica lo persiguieron. Y después de haber estado en todas estas ciudades, él no ha acumulado un currículum muy bonito. Ahora él va para Roma, él va para la capital del imperio. Y yo creo que Pablo lo que está diciendo es, el Evangelio es la causa de todas mis cadenas y todas mis persecuciones y todas mis prisiones. Yo voy esperando de ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que yo no me avergüenzo de nada de eso. Si tuviera que hacer algo, yo estoy orgulloso, en la manera santa que pudiera mostrarlo, de que ese sea mi récord. De que la causa de mis prisiones es el Evangelio, la causa de mis persecuciones es el Evangelio,
La causa de mi rechazo es el Evangelio. Si yo no me avergüenzo del Evangelio, y Pablo sabe que él no se puede avergonzar del Evangelio. ¿Cómo se va a avergonzar del Evangelio? De algo que es buenas nuevas de parte de Dios, de algo que es la oferta de Dios, de algo que es el testimonio de Jesucristo escrito con sangre, de algo que revela la justicia de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar de eso? Si me avergüenzo del Evangelio, me avergüenzo de mi salvación, y si me avergüenzo de mi salvación, doy evidencia de que no soy salvo. Es el poder de Dios en acción, es la revelación de Dios para pecadores. No hay manera que yo me pueda avergonzar del Evangelio. No sé cuántos de ustedes han estado contando las veces que en los primeros 15, 16 versículos de Romanos, Pablo ha mencionado la palabra Evangelio. O sea, Pablo no podía quitarse la palabra Evangelio de sus labios. De ahí la necesidad de volver a predicar el Evangelio y centrar nuestros mensajes en el Evangelio. Entonces él dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación del judío primeramente. Claro, porque el judío fue que recibió el Evangelio incipiente desde el Antiguo Testamento. El Evangelio se venía revelando de manera progresiva desde el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso no es nuevo en Romanos. El entendimiento de eso es nuevo, pero Habacuc 2:4 ya decía, mas el justo por la fe vivirá. Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia, le fue contado por rectitud moral, su fe. De manera que el judío tuvo, esto es lo que Romanos 9, Pablo hablando más adelante, lo que expone a relucir es que los judíos fueron bendecidos en primer lugar, mucho antes que los gentiles. A ellos les perteneció la adopción como hijos, los pactos, la promulgación de la ley, el culto en el templo, en el tabernáculo, las promesas. A ellos le fueron dados los patriarcas, de donde vino Cristo. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación de los judíos primeramente. A ellos los alcanzó en primer lugar, pero también del griego, que fueron alcanzados en segundo lugar, de quienes Pablo dice en Efesios 2, 11 y 13, le dice a nosotros los gentiles, recordad que en ese tiempo, cuando éramos incrédulos, donde Dios no nos había alcanzado, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, judíos primeramente y al griego también. En un momento que los judíos tenían las promesas y los patriarcas, los gentiles no tenían nada de eso. Eventualmente el Evangelio le llegó a ambos y es el poder de Dios, tanto de uno como del otro. Ok, ¿dónde radica el poder del Evangelio? Predicamos recientemente un mensaje aquí en la iglesia, pero para recordar algunas cosas y para aquellos que no estuvieron aquí. Marcos 1:14 lo califica del Evangelio de Dios. Esto no es un evangelio de hombre. Esto es un evangelio que fue confeccionado en la mente sobrenatural de Dios con una sabiduría inescrutable y tiene todo el respaldo del cielo y la tierra detrás. Ahí que está el poder del evangelio. Cuando esto está siendo predicado, el poder de Dios viene detrás. Y por tanto, Dios en su poder aplica esa palabra al corazón del incrédulo, a la mente del incrédulo, ilumina su mente, rompe la esclavitud de la voluntad, cambia el corazón. Por eso se habla del poder del Evangelio. En Hechos 20:24 se llama del Evangelio de la gracia de Dios. No lo puedes comprar, no lo puedes negociar, no lo puedes ganar, no lo puedes trabajar, es de gracia. Pero la gracia de Dios, como bien decía Calvino, es irresistible. Cuando Dios le aplica la gracia a un individuo, ese individuo viene o viene. Mateo, sígueme. Mateo está cobrando impuestos. Mateo, sígueme, y él deja todo el dinero y se va. Es como que yo estuviera viendo paciente en un consultorio. Cristo se apareciera por la puerta.
la sala de espera está llena de pacientes, que Cristo me dijera, Miguel, sígueme, y yo dejo los pacientes, dejo un paciente sentado frente al escritorio y me voy. Porque la gracia de Dios es operativa. Cuando llega un hombre, el hombre responde. Nadie se resiste a la gracia de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ve que se te va a decir lo que tienes que hacer. Y Pablo se fue. Pablo no volvió a redarguir con el Señor. 2 Corintios 4:4 es llamado el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Dónde está el poder del Evangelio? Que cuando tú lo anuncias, de alguna manera la gloria de Dios está involucrada. Y la no eficacia del Evangelio pone en entredicho la gloria de Dios, lo cual Dios no va a permitir. Por tanto, cuando su gracia, cuando su Evangelio es predicado, Dios lo hace operativo, Dios lo hace poderoso. Efesios 6:15 es el Evangelio de la paz. El anuncio, las buenas nuevas que rompió a la enemistad entre Dios y el hombre. Por eso es que Pablo dice a los Corintios en su primera carta 1, 21 y 24, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. La predicación acerca de qué es? Del Evangelio, una necedad, es algo sin sentido, un Dios clavado en una cruz. Sí, pero a través de esa necedad Dios decidió salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Hoy en día eso hay que predicarlo una y otra vez. Y ese fue uno de los énfasis ahora en Guatemala para este grupo de 5.500 personas, pastores y líderes. Los griegos querían sabiduría, oratoria. Los judíos querían milagros. Pablo viene y dice, yo no vine aquí a predicar ni sabiduría, ni oratoria, ni vine aquí a predicar milagros, como hoy se quiere tanto ver y hacer. Yo vine a predicar la cruz, a Cristo y a este crucificado. Nada más, nada menos. No le pongas, no le quites. Cristo y este crucificado. Ese énfasis hay que hacerlo una y otra vez. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los no llamados, Cristo en una cruz es necedad, es estupidez, es inconcebible. Pero para los llamados, a quien Dios le ha dado su gracia para entender, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es otra cosa, es la libertad y es la salvación misma. Porque en el Evangelio, otra vez la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra traducida como justicia al español, lamentablemente, no tenemos una palabra distinta que la justicia que se aplica en una corte judicial, pero la palabra en inglés es righteousness, que básicamente implica carácter moral. Cuando tú hablas de que una persona es righteous, es una persona justa. Entonces el texto realmente dice, porque en el Evangelio el carácter moral de Dios se revela por fe y para fe. Claro que se revela el carácter moral perfecto de Dios. Es el Padre que condena al Hijo. Romanos 3, 23, 24. Dice que Dios lo exhibió públicamente. El Padre lo hizo. ¿Por qué? Porque había pasado por alto el pecado de los hombres. Ella no lo iba a continuar haciendo. Entonces, el carácter moral perfecto de Dios se revela en el Evangelio. Dios crucifica a su Hijo antes que perdonar el pecado de los hombres sin que alguien pague por el pecado de los hombres. Nadie va a violar mi ley sin pagar por el pecado. O la paga el hombre en el infierno o la paga mi Hijo en la cruz, pero alguien lo va a hacer. El carácter moral de Dios perfecto es revelado en el Evangelio.
Eso es un anuncio de su carácter perfecto, moral, que no va a negociar con el pecado. El carácter moral también se revela en el Evangelio porque el Evangelio es acerca de la vida de su Hijo, que vino sin pecado, cumple la ley de cabalidad, muere sin pecado y satisface la justicia perfecta de Dios en la cruz. El carácter moral de Dios es revelado tanto en la manera como Dios Padre crucifica a su Hijo, como en la manera como el Hijo vive, cumple la ley y muere sin pecado. En el Evangelio se revela la justicia, el carácter moral, the righteousness of God, es revelado. ¿Y cómo se revela y para qué se revela? Bueno, está la frase que no estamos 100% seguros de exactamente lo que significa, pero por fe y para fe. ¿Por qué la repetición? Bueno, se revela por fe porque obviamente la salvación es de gracia por medio de la fe. Entonces esa primera parte está clara, que es por fe que se revela, pero dice que se revela también para fe. Bueno, no está muy claro, pero quizás lo que significa es que la revelación es por fe, porque eso es como llegamos a creer, pero después que tú y yo hemos creído, tú y yo tenemos que seguir perseverando por fe también, por fe en Dios. Tú y yo vivimos cada día, vivimos por fe y no por vista. Y la fe inicial con la cual me fue revelado el Evangelio crece. Entonces posiblemente la frase pudiera significar eso, es revelado por fe, pero esa fe comienza a crecer después de haber creído a través del mismo Evangelio cuando yo lo vivo. Y por eso la expresión, el Evangelio se revela por fe y para fe.